Muy buenas tardes, somos del Círculo de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, CELS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy nos encontramos acompañados del doctor Edgardo Balbín Torres, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien realizaremos una entrevista sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Servicio Civil. Para lo cual comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que son los puntos más importantes sobre el pronunciamiento del TC sobre la Ley de Servicio Civil? Buenas tardes. Bueno, es una sentencia que responde a una demanda que plantea varios aspectos importantes, ¿no? El aspecto de la extinción de los vínculos laborales, ¿no? Los aspectos salariales y sobre todo creo que lo más importante son los temas vinculados a los derechos sindicales en el empleo público, en particular el derecho de negociación colectiva, ¿no? Y creo que además es una sentencia que responde a una primera demanda de muchas otras que se han presentado. Entiendo que son 4, ¿no? las que se han presentado, y que curiosamente en cuanto a la parte resolutiva pues es construida sobre la base de fundamentos o de votos divergentes de magistrados sin que haya pues una parte resolutiva sustentada claramente en una mayoría, ¿no? Entonces es una sentencia bastante típica, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la restricción del derecho de negociación colectiva en el sector público y qué recomendaciones señala el Tribunal Constitucional en la sentencia? Claro, en este punto es el que grafica perfectamente el carácter atípico de la sentencia, porque no podemos hablar que en este extremo la sentencia haya resultado infundada. Se basa en unos criterios de mayoría, ¿no? Sino 3 magistrados votan señalando que condicionando la constitucionalidad de la norma al hecho de que se expida o el Congreso regule un procedimiento de consulta, y otros 3 magistrados votan por la inconstitucionalidad de la norma, dado que no permite la negociación salarial, ¿no? Entonces es una sentencia en la que en este extremo el pronunciamiento final no corresponde ni con los votos de una mayoría ni con los votos de una u otra tendencia de los magistrados al momento de expedir sus votos, ¿no? Entonces es muy curioso. Sobre este extremo hay varias cosas interesantes, ¿no? La primera posición de los magistrados reconoce la titularidad del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos, pero recurre a algunos algo que yo llamaría artificios, ¿no? A veces extremadamente forzados, como señalar que el derecho de negociación colectiva no incluye la negociación en sí misma, sino incluye o refiere a mecanismos de participación más amplios como la consulta. También esta primera posición retrocede en cuanto a la incorporación al bloque de constitucionalidad del convenio 154, ¿no? Lo había hecho el TC en sentencias anteriores, había señalado que el convenio sobre el fomento de la negociación colectiva, el convenio 154, se incorporaba al bloque de constitucionalidad y daba contenido a el derecho fundamental a la negociación colectiva que está regulado en nuestra Constitución, ¿no? La sentencia da un paso atrás, dice que no era así, dado que este convenio no está ratificado. La sentencia en esta primera posición, en este primer grupo de magistrados, también señala que hay una incompatibilidad insalvable, ¿no? Entre la lógica presupuestaria y el derecho de negociación colectiva, al punto que la negociación en sentido estricto para esta postura resulta incompatible con la lógica presupuestal que tiene el Estado, ¿no? Desconociendo que aquí en el Perú muchas entidades negocian colectivamente, demostrando que no hay ninguna incompatibilidad ni es un tema sin solución el negociar y tener un presupuesto público. Desconoce que además en muchos países de la región existen negociaciones colectivas a nivel centralizado y descentralizado
que no entran en conflicto alguno, ni tornan en disfuncional las finanzas públicas, ¿no? Por mencionar, ¿no?, tres aspectos de este primer grupo de magistrados que articulan un voto, ¿no? La segunda postura acaba siendo una postura mucho más resumida, corta, pero también contundente, ¿no? Parte también del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos. Sin embargo, bueno, y lo que dice es muy bien, siendo un derecho constitucional, imponer restricciones salariales afecta el contenido esencial del derecho a la negociación colectiva, ¿no? Un voto mucho más corto, mucho más contundente, que entiendo yo observa todos los pronunciamientos que anteriormente había emitido el TC en este sentido, ¿no? Sin embargo, como te señalo, hay 3 contra 3, ¿no? O sea, 3 magistrados que favorecen la primera postura, 3 magistrados que favorecen la segunda postura. En estricto, en la primera postura se señala que la constitucionalidad está condicionada, ¿no?, a la aprobación de un mecanismo de consulta por el Congreso. En la segunda se señala que las restricciones salariales son inconstitucionales, es decir, ninguna de las dos posturas justifica la declaratoria infundada de la demanda. Sin embargo, finalmente es así, ¿no? Entonces, decía al inicio que esta parte retrata lo atípico de la sentencia, ¿no? Unas recomendaciones que señala el TC en esa sentencia. La principal recomendación de uno de los votos, ¿no?, es que el Poder Legislativo, en un plazo de 90 días, instituye un mecanismo de consulta, un mecanismo de participación, ¿no?, en aplicación del convenio 151, ¿no? Y el TC dice que si dentro del periodo, dentro del plazo que se otorga, no se produce esto, él mismo va a dictar las pautas de participación, ¿no? Creo que eso es desde el punto de vista de la proactividad, es interesante, ¿no? Sin embargo, yo pensaría que lo que existe y lo que se demanda es el derecho de negociación colectiva, lo que se demanda, además considerando que no es una aspiración, ¿no?, sino es una realidad la negociación colectiva en el sector público, es que se regule un procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Entonces, pensaría yo que este pronunciamiento o esta recomendación del TC tiene 2 problemas, ¿no? La primera es que no está suscrita por la mayoría, ¿no? En consecuencia, su carácter mandatorio, ¿no?, yo lo pondría en duda. En segundo lugar, el hecho de que se recomiende un mecanismo de participación como la consulta, ¿no?, que es un mecanismo prenegocial, ¿no?, es un mecanismo, digamos, que como parte de un proceso hacia la negociación colectiva podría ser interesante. Aquí no estamos en esa situación, aquí estamos en una realidad en la que había negociación colectiva en la mayor parte de entidades públicas que contaban con organizaciones sindicales, y por lo tanto lo que corresponde es darle una cobertura jurídica a esa práctica, que además no es una práctica patológica, ¿no?, es una práctica, como lo decía también, de salud, un signo de salud de un sistema de relaciones laborales, que las expectativas, demandas de trabajadores y empleadores se solucionen a través de negociaciones y acuerdos. Habiendo dicho esto, ¿qué nos queda por hacer respecto de la negociación colectiva en el sector público? Bueno, dentro del ámbito del derecho, creo que el tema no está cerrado, es decir, hay otras demandas en curso que deben ser resueltas, dado que la primera sentencia no cierra el tema, sino deja más dudas que certezas, ¿no? Además, el cambio del Tribunal Constitucional, esperemos, lleve a los nuevos integrantes a la convicción de que hay que resolver este tema, ¿no? Lo que pasa es que hay una ley que vulnera abiertamente un derecho constitucional, que además no solo es concebido formalmente como un derecho, sino que era ejercido por muchos
trabajadores que a través de las negociaciones veían mejoradas sus condiciones de empleo, ¿no? Entonces sale una ley que retrocede en ese sentido, que les priva el derecho de negociar condiciones de empleo, y creo que eso tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal se tiene que pronunciar por la alternativa de si eso es legítimo y viable, o posición que yo suscribo de que esa ley es inconstitucional. Por lo tanto tiene que ser derogada y tiene que establecerse un nuevo marco de regulación, ¿no? Entonces creo que lo primero viene por el lado de que el TC defina, a propósito de una segunda demanda, que esperemos en cuanto a sus fundamentos y a su petitorio esté mucho mejor conformada y sea mucho más amplia, aborde de manera completa todos los problemas de la ley del servicio civil. Y creo que para esto hay que considerar muchas cosas de derecho y de hecho, ¿no? O sea, de derecho, un uso apropiado de los convenios de la OIT y los pronunciamientos de los órganos de control. Creo que no lo hace la primera sentencia, y esta segunda esperemos que lo haga. En segundo lugar, tomar conciencia de que las prohibiciones a la negociación colectiva salarial en el Perú tienen más de 50 años de vigencia, y a pesar de esas restricciones formales, ha habido una práctica de negociación colectiva aceptada incluso por las entidades públicas, ¿no? Es decir, señalar que no puede haber negociación salarial es negar la realidad de negociación salarial que tienen muchos trabajadores. En tercer lugar, recordar pues lo que produce la negociación colectiva en un sistema de relaciones laborales, ¿no? La negociación colectiva es el mecanismo de salud de los sistemas de relaciones laborales, ¿no? Cerrarle la puerta a la negociación colectiva es abrir las puertas al conflicto, a la tensión, ¿no? Y eso es lo que creo que nadie quiere, ¿no? Ni las personas que andamos mirando los convenios del OIT, ni tampoco cualquier ciudadano que espere encontrar unos servicios públicos funcionando, de calidad, con trabajadores bien pagados, a los que en virtud del salario digno que tengan se les puede exigir pues eficiencia y respeto por los ciudadanos. Entonces creo que hay razones, miles, para no darle la espalda a la realidad, para ser consecuente con las normas internacionales ratificadas, con los pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional, y atreverse a establecer en diálogo con las organizaciones sindicales un mecanismo de negociación colectiva, no un mecanismo de consulta, sino un mecanismo de negociación colectiva en la determinación de las condiciones de empleo, ¿no? En la práctica esto va a costar mucho, le va a costar tanto al Estado, que es un Estado que en estos temas demuestra poco sentido democrático, para variar, pero también las organizaciones sindicales, ¿no? La negociación colectiva del empleo público debe ser, al menos en algunas de sus vertientes, una negociación colectiva centralizada, y para que exista esa negociación colectiva centralizada es necesario que las organizaciones sindicales de trabajadores públicos se pongan de acuerdo en una plataforma común, ¿no? Entonces eso también no es fácil, y creo que les va a costar un esfuerzo de concertación, y por lo tanto de profundizar las prácticas democráticas también de las organizaciones sindicales, ¿no? En Colombia se ha seguido un proceso muy similar al nuestro, de una negativa formal de negociación colectiva de condiciones salariales. Se pasó a un sistema de negociación colectiva donde se ha suscrito un pliego único, y en donde las centrales sindicales colombianas han sido suscriptoras, ¿no? de este pliego. Yo creo que es un interesante referente. Claro, las condiciones externas son distintas, ¿no? Colombia tiene presiones mayores que las nuestras en cuanto al respeto a los derechos sindicales, pero también creo que es una experiencia interesantísima que podemos mirar y de la cual podemos tomar algunas lecciones. Muchísimas gracias, doctor.